A las 12 en punto se conoció ayer el índice de inflación de la ciudad de Buenos Aires, un indicador que se considera o es posible asimilar en algún punto, siempre hay diferencias, al indicador nacional. Siempre con diferencias porque las ponderaciones son distintas. Cuando hablamos de ponderaciones es cuánto se mueve el índice, si los servicios suben de tal manera, mueve el índice con una incidencia en la ciudad de Buenos Aires y lo mueve diferente el indicador final a nivel nacional. En cualquier caso, el dato es más que auspicioso. Recordamos, en marzo la inflación había sido de 3,1%. Ayer fue el dato informado de 2,3%, es decir, una baja de casi un punto, y esto obviamente genera la expectativa de que también el índice nacional arroje una baja sustancial. ¿Y esto por qué? Otra vez vamos con las incidencias, las ponderaciones. En algún punto lo que favoreció esta fuerte reducción del índice de la ciudad de Buenos Aires, mejor dicho, es una reducción en la ciudad de Buenos Aires. Lo que había habido en marzo era un salto, en realidad. Es volver a la tendencia que estaba mostrando. No es que haya sido una caída sorprendente, recupera la tendencia previa al índice de marzo, que había pegado un salto. Bueno, específicamente, ¿por qué se logró recuperar esa tendencia? Porque ciertos alimentos que tienen mucho peso en el índice bajaron de precio, y eso hace que en el índice nacional ese peso, esa variación tenga más importancia todavía de lo que tiene en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual hay realmente mucha expectativa de que el dato que se va a conocer mañana esté bien por debajo del 3,7 a nivel nacional que se registró en marzo. ¿Qué fue, Damián, lo que ayudó al 2,3? Bueno, básicamente en marzo lo decíamos, Dios te da, Dios te quita. Básicamente los estacionales, aquellos productos que varían mucho en función del clima, de la época del año, y que suelen ser alimentos y suelen tener incidencia importante. Bueno, en esta época del año, en abril, tuvieron un retroceso y jugaron muy a favor del índice final. De hecho, bajaron los precios de las hortalizas y de las frutas, con lo cual eso ayudó. Volvió a subir mucho la carne. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires es lo que más subió en el año y lo que más subió en el último año. La carne, que por encima del 50%, muy por encima de otros alimentos. Y claro, como no podía ser de otra manera, en abril lo que más subió de los alimentos fue el pescado, por supuesto. Bueno, por supuesto, estacional subió el pescado. Pero no tiene tanta incidencia dentro de la canasta. Exacto, porque hay poco consumo. La categoría alimentos y bebidas, en definitiva, tuvo una suba realmente muy acotada, a pesar de un aumento en el mes de 5% o de casi 6% del precio de la carne. También incluso los lácteos subieron, lácteos y huevos también subieron, pero a pesar de eso, esta variación negativa de los estacionales más que compensó esa suba. Vos decías la carne 52% o más de 50% en el último año. En definitiva, la carne lo que hizo en estos últimos meses fue recuperar el precio, porque sí, que está por debajo por ahí de la evolución de otros alimentos que, recordemos, durante todo el año pasado lo que subió fuerte fueron los servicios, y eso pegó mucho en la ciudad de Buenos Aires. Ahora los servicios están mucho más, las uvas están mucho más acomodadas, con lo cual hace que la inflación vaya más lento también en la ciudad de Buenos Aires. El índice interanual, es decir, en los últimos 12 meses, acumula 52,4% la inflación en la ciudad de Buenos Aires, más o menos lo mismo que finalmente la carne. Si nos posicionamos hace un año, estábamos hablando de una inflación que era del 200%. En términos interanuales, la baja es innegable, que es abrupta, y otra vez vamos a ver mañana cómo este indicador se traslada a nivel nacional, sobre todo teniendo en cuenta que no fue la poca variación de los servicios lo que permitió que se redujera el dato en la ciudad de Buenos Aires. Fueron los alimentos, y como los alimentos en el índice nacional tienen todavía más peso, es de esperar que también el impacto favorable para el índice nacional sea incluso mayor. Todo lo contrario a lo que pasó en marzo. En marzo
hubo ciertos factores como incertidumbre, cambiaria, dólar, lo que fuere. Y tuviste además los estacionales que jugaron en contra, esta vez van a jugar a favor, y lo que va a destacar el gobierno todo el tiempo. Decían que levantábamos el cepo, que el dólar iba a subir y que iba a borrar la inflación en abril, y pasó todo lo contrario. Obviamente esa va a ser la línea oficial a la hora de reaccionar al dato mañana.